Bienvenidos a la tercera edición del evento online Descúbrete y Brilla, un espacio creado para tomar conciencia de que es cuando te conoces, cuando empiezas a construir tu vida hacia tu propio bienestar personal, emocional y sentimental. En esta ocasión me gustaría dar la bienvenida a David Gallego Tortosa. Él es psicólogo y consultor. Vamos a darle la bienvenida a David. Hola David, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos, por encontrar hueco en tu agenda para nosotros y aportarnos tus conocimientos y tu experiencia hoy. Muchísimas gracias a ti, Vanessa, por la invitación. No sé si voy a poder aportar mucho, pero bueno, en cualquier caso, muchísimas gracias. Seguro que sí, hombre, ya verás. Bueno, en primer lugar, me gustaría que nos hablases de tu libro. ¿Podrías compartir con nosotros un breve resumen de El poder de la acción? Bueno, pues El poder de la acción es el tercer libro que he escrito. Ahora estoy con el cuarto. Y es un libro que he escrito desde el corazón, ¿no? Para ser leído con el corazón. Es un libro que escribí pues un poco para ayudar a personas, ¿no? que están en situaciones de cambio, ¿no? Que quieren evolucionar, que quieren crecer, en cualquier caso que quieren pegar ese salto, ¿no? Que les lleve a la vida que realmente quieren vivir. Y es también un poco un libro homenaje, ¿no? a una persona que ha hecho en su vida pues, un gran esfuerzo, ¿no? Por superar una enfermedad y que a mí me ha inspirado muchísimo. Y también cuento pues, parte de mi historia, ¿no? Como yo he hecho también pues, ese salto, ¿no? De pasar de trabajar en multinacionales a pues, la vida que llevo ahora como consultor independiente, psicólogo, escritor, conferenciante, etcétera, etcétera, etcétera. Es un libro bonito. Es un libro que gusta leer y es un libro que me está dando muchísimas satisfacciones, ¿no? Suena muy bien, la verdad, todo lo que cuentas. ¿Qué beneficios dirías que tiene ponernos en acción, bajo tu punto de vista, como dices en el libro? Hombre, de momento la vida se caracteriza por la acción, ¿no? Todo ser viviente, si yo tuviera que atribuirle una característica, es la posibilidad de hacer algo, ¿no? Da igual qué forma de vida sea, ¿no? Entonces, la clave de la acción es que es la prueba del 9 que necesitas, ¿no? Porque tú puedes elucubrar, ¿no? Hacia dónde quiero ir, cómo quiero ser de mayor, etcétera, 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 ¿no? Estamos muy acostumbrados a reflexionar y quizás reflexionemos demasiado, ¿no? En cualquier caso, esa reflexión es una reflexión vacía de contenido, ¿no? Es una reflexión que solamente te lleva a un escenario ideal, ¿no? Un escenario de fantasía. La acción es la que te pone en el sitio. No solamente es la que te permite desarrollarte, no solamente es la que te permite ponerte a prueba, no solamente es la que te permite, en cualquier caso, avanzar, es la que te permite saber si estás donde realmente quieres estar y si estás haciendo lo que tienes que hacer, ¿no? Y es la que te demuestra si tienes las habilidades que tienes que tener, los conocimientos, etcétera, ¿no? De la psicología evolutiva, ¿no? El desarrollo infantil es a través de la acción, de la interacción, ¿no? Como se van poniendo a prueba los esquemas mentales, ¿no? Y a partir de esa interacción, pues el niño pues va averiguando si eso que sabe, ese contenido que tiene esos esquemas, son útiles o no son útiles. Si no son útiles, pues tocará reestructurarlos. La acción, bajo mi punto de vista, es la base de todo camino, de todo proceso, de todo crecimiento y, por supuesto, de saber dónde estoy. ¿Te refieres, vamos, a mí me está abriendo la cabeza esa toma de responsabilidad, ¿no? Que muchas veces muchas personas, pues lo que tú has dicho un poco antes, ¿no? Pues que se imaginan escenarios o yo me gustaría llegar a este lugar o ser de esta manera, pero luego no lo ponen, no se ponen en acción, no dan pasos, ¿no? Hacia adelante, hacia aquel camino que les gustaría. ¿Te refieres a esa toma de responsabilidad? No, no. No, porque fíjate que, de hecho, hay una frase que yo repito mucho, que no es mía. Me gusta siempre recalcar que no es mía, Ujú. pero la digo tanto que todo el mundo pues, la identifica conmigo, ¿no? Es eso de hazlo y si te da miedo, hazlo con miedo. Hazlo y si es sin responsabilidad, hazlo sin responsabilidad también, ¿no? La inacción tiene muchísimas causas y muchísimos orígenes, ¿no? El ser humano es un ser absolutamente fascinante, pero por encima de todo complejo, ¿no? Entonces, ceñirnos creo que es mucho más fácil, ¿no? Entrar en la complejidad, ¿no? De lo que somos, ¿no? Hay muchos aspectos que nos frenan, ¿no? Que a veces se habla del miedo, de la zona de confort. A mí me gusta hablar de la pereza, ¿no? La pereza, no en vano, es un pecado capital. Y no me meto en temas de religión, ¿no? Pero es un pecado capital, por algo será, ¿no?
Hay muchos aspectos que nos frenan a la acción, ¿no? Por supuesto, la falta de responsabilidad, ¿no? También, pero es una falta de responsabilidad que quizás nos está llevando a un escenario que no es el que quieres, ¿no? Falta de responsabilidad mejor contigo mismo, con tus Claro, no, sueños. me refería a eso, a hacerte cargo tú, ¿no? Digamos. Sí, pero hay muchas personas que hacen lo que tienen que hacer desde la irresponsabilidad porque están guiados y llevados de la mano de alguien, ¿no? Porque se dejan llevar por personas que los guían, ¿no? Bueno, el ser humano es fascinante pero complejo también. No, yo me refería a esa toma de responsabilidad de no me gusta dónde estoy, quiero llegar ahí, voy a hacer algo, ¿no? Voy a pasar a la acción. Estaba un poco refiriendo a eso, ¿no? Sí, A no sí, claro, sí, sí, hablar, sí. hablar y no hacer. Sí, 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 sí. Bueno, sí, en cierto sentido, sí, ¿no? Pero bueno, pero acción es todo. Acción es incluso hacer lo que no nos gusta. Eso también es acción. Claro. Evidentemente, el ideal es hacer aquello que te lleva a eso que realmente, eso que yo llamo en el libro el gran sueño, ¿no? Es eso que realmente tiene que ver con aquello que le da sentido a tu vida, ¿no? Esas frases que a mí me gusta tanto repetir. Ujú. ¿Qué relación tiene esto que estamos comentando con el hecho de promover los cambios en la vida de las personas? Si te refieres a mi trabajo, a mi práctica, ¿no? Al final, eh, yo siempre, tanto a nivel de empresas, en la consultoría que hago, como a nivel personal, yo trato siempre de llevar a la gente a la acción. Es que da igual lo que hagas, ¿no? De momento ponte a hacer algo, ¿no? Cuando la gente me dice, oye, de ahí, pero tú ponte a hacer cosas. Hombre, con responsabilidad, no solamente hacia ti mismo, ¿no? Pero sí, ¿no? Sin esa temeridad, ¿no? Pero ponte a hacer cosas, porque sobre la marcha irás encontrando el camino, ¿no? Sobre la marcha irás viendo lo que sí te funciona y lo que no. Y sobre la marcha te irás descubriendo a ti mismo en escenarios, ¿no? Y en cualquier caso estarás acumulando vivencias, siempre con responsabilidad, insisto, y con conciencia, ¿no? De saber hacia dónde vas, ¿no? Pero en muchas ocasiones es verdad que no sabemos a dónde ir porque no sabemos a dónde queremos ir. En muchas otras ocasiones es que no sabemos que podemos hacerlo, ¿no? O no tenemos el repertorio de habilidades, conocimientos, lo que sea que necesitamos, o recursos económicos, ¿no? Haz, no te quedes parado. A veces quedarse parado es una acción también hay que Sí, tenerlo en claro. cuenta, ¿no? Y no hay más que mirar observar la naturaleza y vemos que el invierno llega, los animales cambian sus ritmos, nosotros mismos también deberíamos cambiarlos, ¿no? Los árboles pierden las hojas, no todos, pero a veces, insisto, pararse es una acción y es una acción necesaria, ¿no? Pero hacer, siempre hacer. Cuando alguien me pregunta, haz, que no lo sé, haz algo. De momento preguntarme ya es hacer algo, ¿no? Sí, es como elaborar ese plan de acción, ¿no? Sí, 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 pero incluso sin plan de acción, haz algo. El ideal, evidentemente, es hacer un plan de acción elaborado, con una metodología, que voy a decir yo, que soy consultor y me dedico a Ujú. estas cosas, ¿no? Pero mientras que haces el plan de acción, ponte a hacer algo. Ya te entiendo, sí. Ponte a hacer algo, porque es que es la única posibilidad de que ocurran cosas, ¿no? Ponte a hacer algo. Ujú. ¿Cómo definirías el término transformación personal, David? Transformación personal, al final, es un camino que a veces entendemos como puntual, ¿no? Se han puesto de moda, ¿no?, esos procesos transformacionales tan explosivos y tan sugerentes, ¿no? Que de pronto llega un día, un show y ya mi vida ha transformado, ¿no? Yo creo que es un camino vital, que es para toda la vida, ¿no? Está en una continua, llámalo adaptación, llámalo como quieras llamarlo, ¿no? En cualquier caso, es tener la oportunidad de adaptarte continuamente, ¿no? De entender que lo que somos, en esencia, es verdad que puede ser inmutable, pero el conocimiento de esa esencia a lo mejor te puede ir llevando a otros escenarios. Y por supuesto entendamos que este soporte material que tenemos tiene sus propias leyes que están sometidas a las leyes de la física y de la naturaleza, ¿no? Que maduramos, que crecemos, que cambian nuestras expectativas, cambian nuestras necesidades y hay que ser muy permeable a eso, ¿no? David Gallego tiene 43 años, no es la misma persona que cuando tenía 20 años, ¿no? Mis necesidades de entonces no son las de ahora. Entonces, esa transformación en realidad es, pues eso, ese proceso, ¿no? Ser sensible a todo ese proceso, ¿no?
naces hasta que mueres, no estás continuamente pendiente, ¿no? Y luego también que entendamos lo que nos pasa, ¿no? Hace año y medio, ¿quién se iba a imaginar? ¿No? Vamos a hablar de COVID, ¿quién se lo iba a imaginar? ¿No? No, es que yo soy, no, es que tú eres, es que eres, pero estás en un contexto, ¿no? Entonces esa transformación, pues para mí es esa permeabilidad, ¿no? A tus propias necesidades y a las exigencias de lo que estás viviendo. Sí, es vivir, ¿no? Realmente. Vivir es transformación, es acción, sin duda. Desarrollarte, evolucionar, etcétera. Sin duda, sin duda, sin duda, siempre, 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 siempre. Nunca, nunca entender y creerte como un producto terminado, ¿eh? Aunque también es verdad, Vanessa, mira, voy a compartir contigo una reflexión que a veces me parece honrado hacer, ¿no? Hay personas a las que a veces señalamos como con el dedo, ¿no? Porque no quieren evolucionar y nos atrevemos y nos osamos a llamarles dormidos. Y a lo mejor son personas que ya han llegado, ¿no? Y hay que respetarlo, ¿no? Ahora está de moda que hay que ser emprendedor porque la libertad financiera. Y yo me pregunto, ¿y no será que con cierta edad todavía no has encontrado donde debes estar y por eso estás tan insatisfecho que sigues buscando? Y señalamos con el dedo a ese que a lo mejor que hace 20 años encontró su camino y lo está recorriendo, ¿no? Porque el río no son solamente arroyos caudalosos y rápidos y cascadas, también es un meandro y, por supuesto, ese llegar pacífico al mar, ¿no? Así es que creo que hay que ser muy tolerante y muy justo con las personas. Sí, que cada uno al final está en su proceso, en su propio proceso de evolución personal. Y como bien tú has dicho, lo que para ti puede ser algo, a lo mejor, pues, yo me encuentro muchas veces con personas con esto que estamos hablando, a colación de lo que has dicho, que me dicen, es que me siento un poco conformista, porque parece que si no tienes un sentido en la vida, una meta, es verdad que mucha gente no lo entiende, o lo entienden no de la mejor manera, bajo mi punto de vista, porque al final, bueno, ¿por qué te vas a tú mismo a tachar de conformista? Pues si es que a lo mejor tú estás en este momento de tu vida, has llegado donde querías y lo que te queda es disfrutarlo, te dure lo que te dure. O sea, al final, Y luego también entender, Vanessa, si me permites, sí, las propias dinámicas de la vida, ¿no? Hay árboles que maduran en un año y árboles que maduran en 20 años, ¿no? Yo soy corredor de fondo, yo he corrido maratón, 42 kilómetros, ¿no? Ponme a correr con un Usain Bolt. Yo le gano en 42 kilómetros, ¿no? Pero en 100 metros no. O sea, es que su proceso es completamente diferente al mío, ¿no? No puedes pretender tenerlo con 20 años si tu proceso es tenerlo con 40, con 50, con 60, ¿no? Y a lo mejor hay personas que no se hacen preguntas porque no lo necesitan o porque todavía no ha llegado el momento de hacerse esas preguntas, ¿no? total, Pues total. oye, que disfruten esa tranquilidad. Total, estoy de acuerdo contigo. Me gusta mucho esto que has sacado ahora, David. ¿Qué relación tienen para ti los cambios y esa puesta en acción con esta transformación personal? ¿Cómo lo hilarías tú todo esto? Bueno, en muchas ocasiones la propia necesidad de transformación es la que te empuja al cambio, ¿no? El- yo creo que la propia naturaleza nos brinda todo lo que necesitamos, ¿no? Pero al final son códigos que no siempre somos capaces de interpretar, ¿no? A veces es necesario ponerse en manos de profesionales que valen todos. Yo no soy de los que critica a unos a otros y la palabra intrusismo no me gusta, ¿no? Porque se puede ser, me da igual, ¿no? Médico, naturópata y al final aquí la clave es el ecléctico, ¿no? Un eclecticismo integrador y respetuoso, eso sí, con los cimientos científicos y con el conocimiento real, ¿verdad? Pero es sano ponerse en manos de personas que en un momento dado nos orienten, ¿no? Nos tranquilicen, nos den esas pautas que nos puedan servir. Yo me pregunto si es razonable el cambio continuo, ¿no? Eso también me lo pregunto, ¿no? Como decía antes, oye, estás en continua transformación. Ahí, ¿no? No sé, algo de estabilidad también necesitaremos. La zona de confort es maravillosa, ¿eh? Nos ha dado por meternos con ella, igual que con el miedo. Y es maravillosa, ¿no? Que hubiera sido de la humanidad si la zona de confort que supuso la agricultura y la ganadería, ¿no? En cualquier caso, la vida sedentaria que permitió pues dejar de ser nómadas y empezar a compartir conocimientos, habilidades, etcétera, ¿no? Afortunadamente, gracias a la zona de confort, pues tenemos la oportunidad de no tener que salir a cazar
o de no tener que pensar todos los días lo que tengo que hacer. Y eso libera mucha energía para que podamos enfocarnos en lo que realmente Otras tenemos que cosas. enfocarnos, ¿no? Otra cosa es que esa zona de confort me atrape, ¿no? Eso es otra cosa completamente diferente, ¿no? Pero el problema no es la zona de confort, es el uso que tú haces de esa zona de confort, de ese concepto, ¿no? E insisto, como decía al principio, yo hablo más de pereza que de zona de confort, ¿no? Porque la zona de confort es un instrumento, ¿no? No es tuyo, es un instrumento. La pereza sí es tuya, y es sobre la pereza, en todo caso, ahora se llama procrastinación, que parece que tiene otras connotaciones menos bíblicas, ¿no? Pero es interesante que lo entendamos así. Por tanto, para mí, cambio y transformación personal, digamos que bajo mi punto de vista tienen que estar alineados, ¿no? Tienen que estar alineados. Tú tienes que saber hacia dónde vas, es lo primero. Y si no lo sabes, en cualquier caso, tú haz camino, ¿no? Yo ayer hice una ruta, por ejemplo, ¿no? Y hubo un momento en que no sabíamos, yo tenía claro que era para allá, el camino no sabía, vamos a echar por aquí. Ya por sobre la marcha averiguaremos o no averiguaremos si es por ahí. Y es fundamental, y ya con esto termino esta respuesta tan larga, es fundamental que puestos a emprender un proceso de transformación, intentemos que sea un proceso de transformación que nos alinee con aquello que le da sentido a nuestra vida, ¿no? Con ese gran sueño, ¿no? Que nos alineemos con aquello que realmente tiene sentido para ti mismo, ¿no? Y haga buena esa frase de haz de tu vida una historia digna de ser contada. Totalmente de acuerdo. Sí, yo cuando has hablado de la zona de confort al final, bueno, siempre y cuando, si tú estás ahí bien, o sea, no notas que te falte nada ni que te sobre nada, pues yo tampoco creo que sea un lugar malo, ¿no? Que muchas veces lo que tú dices, que parece que está muy criticada, pero yo creo que eso es, o cuando se le señala de esa manera, es como tú bien has dicho antes, cuando a lo mejor tú no eres capaz que te atrapa, ¿no? Pero también puede ser porque tengas limitaciones internas, por ejemplo, que tú no seas consciente de ellas y sean las que te hagan permanecer ahí. Sí, por supuesto. Una cuestión simplemente de que no has decidido salir de ahí, una cuestión de que te has dormido, es una cuestión. El ser humano, vuelvo a repetir, es muy complejo. A mí no me gusta reducir las cosas a pequeños conceptos, ¿no? Porque difícilmente una palabra, una frase con un nunca o un siempre va a ser muy complicado defenderla, ¿no? Y reducir en muchas ocasiones las ideas, las interpretaciones a pequeños constructos, pues nos limita mucho, ¿no? Pero efectivamente, al final, es lo que tú haces, es lo que tú construyes. Y una zona de confort, pues a lo mejor es necesaria durante 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, ¿por qué no? Si tiene que ver con tu propio proceso madurativo y con tu propio camino, ¿por qué no? Las Olimpiadas son cada 4 años, no son todos los días. Sí, que a lo mejor es lo que necesita una persona, ¿no? Estar 5 años en su zona de confort para decidir salir de ahí. Pues Sí, puede sí, ser. y ojo que a mí, cuando hablamos de zona de confort, a mí siempre me gusta repetir, me gusta contar la historia, supongo que tú la conocerás y las personas que nos ven también, la historia de Walt Disney, ¿no? Que Ujú. en un momento de su vida, cuando él decide lanzar su maravilloso proyecto, ¿no? Que tantas alegrías nos ha dado a los que disfrutamos tantísimo con sus películas y con todo el universo Disney, quiero recordar que él buscó financiación en 80 y tantas entidades, ¿no? Y todas le decían que no. Que Eso no. es, eso es zona de confort. Ujú. Hay empresarios que arruinan empresas y crean otras y las vuelven a arruinar. Eso es zona de confort, ¿no? Zona de confort no es el sofá de tu casa. Zona de confort es aquello donde tú te sientes cómodo y de donde no quieres salir. Y a lo Total. mejor la montaña rusa es zona de confort. Sí, sí, Salto en sí. paracaídas es zona de confort para algunas personas. Dependiendo la situación particular de cada uno, ¿no? Efectivamente. Ujú. ¿Cuándo crees tú que es imprescindible empezar a plantearnos ese camino de ponernos en acción en nuestra vida, David? Bueno, si partimos de la base de que para mí todo debe ser acción, pues cada vez que abres los ojos, ¿no? Hasta dormir es una acción, fíjate. Pero si nos referimos a esa acción enfocada a un proceso de transformación, yo creo que tú lo sientes, ¿no? Es cuando de pronto notas que, ay, ¿no? Ya. Siempre, me gusta decir que es como cuando vas en el coche, ¿no? Vas en quinta y notas que el coche no, y, dices, coño, y automáticamente pones la sexta, ¿no? Bueno, si tu coche tiene sexta, si no tiene sexta, pues Ujú. te quedas ahí, ¿no? Haciendo pedales. Pero tú lo notas, tú en el fondo lo sientes, ¿sabes? Te suena el despertador y dices, oh, no, o vas a ver a alguien, llegas a casa y antes de meter la llave es como que, ¿no? Pierdes el brillo en los ojos. Bueno, yo creo que en el fondo uno lo sabe, ¿no? Uno es capaz de anular ese. Fíjate qué curioso, que somos a veces muy, muy capaces de anular ese lenguaje interior, esa voz interior, cuando nos
insta a aquello grande, ¿no? Y somos capaces de no escucharlo, ¿no? En cambio, para las pequeñitas cosas, no, cómete eso, te lo comes, ¿no? Como, es que tenía ahí el antojo, ¿no? Esa vocecita nos resulta muy, muy difícil no oír, ¿no? Esa tentación. Creo que uno en el fondo lo sabe cuando llega el momento de que... Otra cosa es que estés dispuesto a hacerlo, ¿no? Otra cosa es que sepas cómo hacerlo. Otra cosa es que te atrevas a hacerlo. Pero yo creo que en el fondo se sabe. En el fondo se sabe. Y cuando ya no puedes más, como dice la canción de Joaquín Sabina, cuando estás harto de estar harto, ¿no? Lo iba a decir Dices, ahora mismo. es que ya no puedo más, ¿no? Y eso es innecesario. Por encima de todo es innecesario, ¿no? A veces se dice eso de que hay que tocar muy fondo para poder saltar. Y es cierto, ¿no? Que una vez que te ha pasado algo malo, una vez que has tenido una vivencia dura en tu vida, ¿no? Eso que se llaman episodios vitales, lo mínimo que puedes hacer es aprovecharlo, ¿no? Tanto la vivencia como el aprendizaje. Pero sí que me gusta decir que no es necesario caer bajo, ¿no? Y que si estás en el mejor momento de tu vida, es el mejor escenario para transformarte, ¿no? Porque te vas a ahorrar el dolor que conlleva, y yo he pasado por ahí. Que es verdad que gracias a eso pues, fui tan torpe que hasta que no me llevé esos 2 tortazos no me di cuenta, pues qué torpe fui, ¿no? Agradecido, no sé qué significa estar agradecido a según qué desgracias, ¿no? Me hubiera gustado haberme dado cuenta sin haber pasado por ahí. Sí, entiendo lo que dices porque, bueno, yo también, a mí me ha pasado algo parecido según cuentas y es verdad que no hay que llegar tampoco a ese límite de sufrimiento. Total. Totalmente. Uh-huh. ¿Podrías ponernos un ejemplo concreto? ¿De qué? Cuando es imprescindible a empezar a plantearnos ese ponernos en acción en nuestra vida. Bueno, en mi caso concreto, no es que me guste hablar de mí, pero es que es el caso que mejor conozco. Después de haber corrido maratón, recuerdo son 42 kilómetros y pico, yo he tenido problemas de corazón, ¿no? Y en un momento dado en que de pronto dices, te ves en una ambulancia, te ves conectado 8 horas a una máquina con soporte vital y dices, ostras, ¿no? Ostras, ¿no? Y ahí es cuando dices, ya no es que sea necesario, es que es urgente, es urgente, ¿no? Porque en ese momento hay mucha literatura, ¿no? Y cada cual lo vivirá de una manera, ¿eh? A mí, sinceramente, no sé si ciertos discursos son positivos, ¿no? Porque no todo el mundo afronta como un héroe que se espera, ¿no? Según qué situaciones, ¿no? Yo me he transformado por completo y no creo que mi discurso sea mejor que el de otra persona que ha continuado, ¿no? Pero sí que es cierto que yo en ese momento yo no sentí miedo, sentí dolor. Sentí la tristeza de plantearme, si hoy es mi último día, ¿no? O sea, ¿yo qué dejo? ¿No? Porque cuando lees sobre estos temas, da igual que vivas 5, que 20, que 80, que 120 años, todo el mundo dice, se me ha pasado así. ¿No? Eso está escrito, eso es literatura. Si hubiera sido mi último día, hubiera sido igual de rápido que si hubiera vivido 80, 90 años. Era la sensación de decir, ¿para esto? O sea, ¿esto es lo que dejas? O sea, te vas de la fiesta y no has traído ni un bocadillo, ni una cerveza, ¿no? ¿A qué has venido, no? O sea, te lo han dado todo lo que necesitas para vivir. Lo que pasa es que te das cuenta en ese momento, te dan aire, te dan el sol, te dan agua, te dan un corazón que late. ¿Tú qué has puesto? ¿No? Ahí fue cuando a mí me entró la necesidad y sobre todo la urgencia, ¿no? Ahora que se ha puesto tan de moda esa frase de Pau Donés, ¿no? Que es urgente vivir. No desde la prisa, pero sí desde la gravedad, ¿no? De darle a la vida lo que la vida se merece, ¿no? Lo que de alguna manera a lo mejor no sabes lo que es, pero sí sabes que es algo, ¿no? Y ese es un proceso radical, ¿no? Por eso digo que no es necesario tener que pasar por ahí, ¿no? Que ojalá que te des cuenta, si nos estás escuchando a Vanessa y a mí, ojalá que te des cuenta antes de tener que pasar por ahí, ¿no? Porque no es un camino ni mucho menos grato y tampoco es necesario. Fabuloso. A mí me pasó un accidente de tráfico. ¿Qué recomendarías a quienes nos pudieran estar viendo y se sintieran identificados, David? ¿Recomendar en qué sentido? Pues, ¿cuáles podrían ser los primeros pasos para iniciar ese ponerse en acción, ¿no? Hacia aquella vida que les gustaría vivir o no sé, Sí, o esa transformación? el primer paso bajo mi punto de vista, es un paso de honestidad.
de, de respeto hacia sí mismo, ¿no? Que no salgas a la calle con una sonrisa, disimulando que no pasa nada y que eres una persona súper valiente porque estás siendo capaz de superar algo duro. Ese es el principio, bajo mi punto de vista, una estupidez descomunal, ¿no? Ujú. La depresión tiene un sentido biológico. La tristeza tiene un sentido biológico y son necesarios en la vida. Ujú. Y casi te invito a que estés triste y que lo respetes como hay que respetar el invierno, ¿no? Pero igual que hablamos de la zona de confort o del miedo, con ese componente utilitario, ¿no? Con ese componente de recogimiento, de reflexión, de recuperar las fuerzas y de darle al cuerpo la oportunidad de desde el sosiego empezar a reactivarse, ¿no? Porque fíjate qué curioso que se cumple una paradoja, y yo esto me lo encuentro continuamente de personas que se han enfrentado a situaciones complejas desde la alegría, ¿no? Al final, tu cerebro, tú puedes intentar engañarlo, pero no lo estás engañando, ¿no? Y por dentro sigue funcionando el cerebro primitivo, ¿no? Si encima le metes alegría, le metes actividad, ¿qué ocurre? ¿No? Viene la venganza y viene el suicidio. Y Ujú. esto está demostrado, ¿no? Hay personas que si tú le das según qué sustancias químicas, medicamentos, se suicidan. Porque no se suicidan porque están recogidos por la tristeza, ¿no? ¿Qué sería de nosotros si ante un evento muy doloroso la tristeza no actuara, ¿no? Caeríamos en venganza o Ujú. caeríamos en suicidio, ¿vale? Ujú. Entonces, ser honesto con uno mismo, respetar los tiempos, ¿no? Esto se llama, y lo sabemos, se llama duelo y tiene unas fases y tiene un tiempo. Es natural y necesario, sí. Y es natural y necesario como la digestión. Es Ujú. que es Total. tan natural como la digestión, pero no hay que ser felices, hay que sonreír y hay que salir a la vida porque es... No, perdóname, que está muy bien, pero es mucho más honesto entender la soledad, la tristeza y el dolor. Y que cumplan su función sanadora, insisto, en términos adaptativos, ¿no? Un duelo no puede durar 5 años, ni un llanto puede durar 3 meses, diarios o 24 horas al día. Pero todo en su justa medida es muy necesario. Y cumple, insisto, esa función adaptativa. Y a partir de ahí, yo siempre recomendaré que nos pongamos en manos de alguien que nos ayude a dar ese primer salto. Llámalo amigos, llámalo pareja, llámalo padres, llámalo guía espiritual, llámalo coach, llámalo psicólogo, llámalo pero como quieras, pero llámalo, ¿vale? Y a partir de ahí ponte a trabajar. Y ya aparecerá aquello. Que es verdad que puede haber un sentido en lo que pasa. A mí me cuesta entenderlo. Esto va por filosofías, y lo sabemos, va por escuelas espirituales, lo sabemos. Ahora está muy de moda el mindfulness y todo ese componente más hindú, budista, etcétera, etcétera, etcétera. Igual que antes teníamos otros. Bueno, pues cada cual que lo entienda como quiera. Pero lo realmente importante es que más allá de la comprensión que tú quieras tener o del componente elucubrativo y de explicación, que te pongas a la acción. Traza un plan de acción. Y por muy frío que pueda parecer, ¿dónde estoy? ¿Dónde quiero ir? ¿Y qué hago para recorrer ese camino? Total. Estoy de acuerdo contigo, sí. ¿Por qué crees, David, que al ser humano le cuesta tanto ponerse en acción con todo aquello que le pesa y no le permite sentirse bien ni satisfecho en su vida? Me vas a permitir, Vanessa, y te pido perdón por ello, que niegue la mayor. Al ser humano no le cuesta trabajo ponerse en acción. Ujú. Somos la única especie que ha sido capaz de adaptarse a todos y cada uno de los ambientes de la vida. Somos la única especie que ha sido capaz de dominar el mundo. Y no voy a entrar en juicios de valor si eso es bueno o malo, pero yo hago una descripción de los hechos, ¿no? Hace no demasiado tiempo, en términos geológicos, vivíamos en árboles, cazábamos bueno, y de pronto apareció la compasión, ¿no? Que posiblemente sea el invento que más nos ha permitido evolucionar, ¿no? Porque permitió que cuidásemos a nuestros iguales, ¿no? No los dejáramos ahí tirados ni nos los comiéramos, ¿no? Entonces, el ser humano se caracteriza fundamentalmente por la acción. Habría que tratar de definir por qué todo el mundo tiene que hacer según qué cosas, ¿no? Vuelvo a lo que decíamos también antes, por qué todo el mundo tiene que emprender, por qué todo el mundo tiene que hacer deporte, por qué todo el mundo tiene que levantarse a las 6 de la mañana, por qué todo el mundo tiene que leer no sé cuántos libros, por qué todo el mundo tiene que... Es que a lo mejor les estamos exigiendo a todo el mundo que haga lo que yo considero que hay que hacer, ¿no?
pero a veces apretar los dientes y seguir es una acción. Yo pregunto, y esto es una pregunta, no es una afirmación, si el 100% de la población mundial decidiese emprender para ser ricos y libres financieramente, ¿qué pasaría? Sí, no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo cuando no estás bien, cuando estás atrapado en tu área de confort. A eso me refería. Claro, pero es que por definición ahí no puedes hacer, porque forma parte del proceso en el cual tienes que estar O ahí, sea, tú lo ¿no? ves como un proceso, como que Es un forma pro- parte del proceso. Efectivamente, que luego, insisto, hay veces en los cuales caes al pozo y no lo ves y necesitas esa ayuda, ¿no? Porque igual que tenemos malas digestiones, pues tenemos malas digestiones emocionales, ¿no? Y es ahí Claro, yo donde me refería a esos casos. claro, tenemos que recurrir a personas que nos ayuden, que nos tiendan una mano, ¿no? ¿Por qué nos cuesta en ese sentido? Porque a lo mejor somos algo vanidosos y no nos cuesta pedir ayuda, porque a veces el día a día, ¿no? El día a día nos impide hacernos preguntas y cuando nos las hacemos, pues a veces el mejor de los escenarios, lo mejor de las decisiones es seguir. Es que no todo el mundo está preparado para según qué cosas y no todo el mundo no es capaz, o no es su momento, ¿no? Entonces, yo que relativizo mucho esas cosas porque sí, claro que hay que intentarlo todo, ¿no? Pero intentarlo todo a lo mejor también es tirarse 10 años en el mismo puesto de trabajo que no te gusta porque no hay otra opción. Objetivamente, ¿no? Es que perdona, no sé que estemos creando una caterva de tontos motivados, ¿eh? Y perdón por ser tan áspero y tan duro, pero es que a veces digo, espera, que todo el mundo no puede montar en su garaje Apple, pero no por nada, no porque tú no tengas la capacidad, sino porque si todo el mundo en su garaje monta Apple, hostia, ¿no? No sé si me estoy explicando. Totalmente. Porque a lo mejor tampoco es tu camino, sí que a lo mejor tampoco es tu camino. Y Steve Jobs no se murió siendo la persona más feliz del mundo con la vida que había llevado, y lo sabemos, ¿no? Entonces, ojo con estas cosas, ojo con estas cosas. Sí, sí, que no. Sí, sí, por supuesto, yo no veo que sea todo tan radical y que tengamos todos lo que dices tú que ponernos a emprender. Yo, vamos, para nada pienso de esa manera, ¿eh? Sí, 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 sí. También es verdad que nos cuesta por muchos motivos. A veces es una cuestión de miedo, a veces es una cuestión vuelvo a hablar de la pereza, a veces es una cuestión de incapacidad real, porque a veces ese cambio que yo quiero, pues implica pues unos idiomas que no conozco, pues habrá que ponerse a estudiar, no lo sé, ¿no? Eh, pero sí, yo lo que sí que creo es que respetando, tiene que haber un equilibrio entre ese respeto a los procesos, porque luego está la otra. No, es que estoy en mi proceso. Claro, yo me refería a estas personas que se quejan y no hacen nada. Que estoy en mi proceso. Oye, perdóname, estoy en mi proceso. Ya, pero es que tu proceso lleva ya 5 años. O sea, Por ¿no? eso, yo Entonces, hablo de esos casos. He especificado bien. oye, pues esos procesos, pues habrá que intentar agilizarlos, ¿no? Y habrá que intentar que ese proceso que puede ser natural, pues lo tratamos de solventar, ¿no? Insisto, miedo, pereza, qué dirán, vergüenza, pudor. La vergüenza y el pudor son fundamentales en una sociedad, ¿no? También se critica mucho, ¿no? La vergüenza y el pudor son fundamentales. Y si todo el mundo anduviera por la vida pidiendo perdón, no permiso, vaya una sociedad y una convivencia tendríamos, ¿no? Entonces, son muchos los motivos por los cuales las personas nos cuesta cambiar. Pero bueno, lo realmente importante es que encontremos la manera. Creo que lo más importante en ese sentido es que encontremos la manera. Y eso es, no lo sé, pues un buen día, o que oyes a alguien te inspira, o simplemente estás harto, también como decíamos antes, ¿verdad, Vanessa? No lo sé. Ya, sí, cada uno, claro, su caso particular. Hablabas un poco en general. Sí, ¿Cuál sí, era tu sí, sí. opinión? Sí, 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 sí. ¿Podrías explicarnos tu frase, haz de tu vida una historia digna de ser contada? Pues mira, resume en gran medida lo que estoy diciendo, ¿no? Haz de tu vida una historia digna de ser contada. ¿Que seas Napoleón? No. ¿O sí? No lo sé, a lo mejor sí hay que ser Napoleón, ojo. Que yo, muchas veces que las personas cuando me oyen hablar dicen, David, estás haciendo un alegato de la mediocridad. Yo no, para empezar habría que definir qué es mediocridad, porque posiblemente mediocridad sea lo que tú piensas y no lo que esa persona piensa, ¿no? Pero es que claro que hay que ser Napoleón, hay que ser Eisenhower y comandar el desembarco de Normandía, y que hay que ser, por supuesto, si no digo lo contrario. Pero lo realmente importante es que tú seas permeable y consciente de cuál es tu historia. Y que esa historia sea digna de ser contada para ser escuchada por ti mismo. Y tu último día digas, ¡buah!
ha merecido la pena. Esa historia tiene que ser digna de ser contada para ti, porque tú la escribes, tú la escuchas, tú la vives. Y esa vida no tiene un mejor lugar de ser escrita que tu propio corazón. Escriben con letras de oro en tu propio corazón esa historia digna de ser contada, para ti. Fabuloso. Por último, ¿algún mensaje que quieras compartir con las personas que nos estén viendo, aprovechando los últimos minutos que nos quedan? Bueno, pues un mensaje de confianza, ¿no? Fíjate que casi que me voy a negar en todo lo que he dicho, ¿no? Yo creo profundamente en el cambio, creo profundamente en la transformación desde ese respeto, desde esa honestidad. Y yo soy una persona que me gusta decir que no solamente el cambio es posible, sino que es necesario, ¿no? En muchas ocasiones ese cambio viene porque no pensamos que no existen medios o que no existe la posibilidad del cambio, y existen, ¿no? Encuentra tu camino